Muy buenas tardes, amigos. Les habla María Antonieta Díaz de GBS Group y hoy estamos en nuestro webinar Herramientas para su negocio, manejo de recursos humanos. Y vamos a darnos un paseo por las cosas más relevantes con las que nos enfrentamos día a día los dueños de pequeños negocios para el manejo del recurso humano en los Estados Unidos. Así que pues vamos a comenzar con la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es María Antonieta Díaz y soy el CEO de GBS Group. Soy contador y tengo más de 30 años de experiencia asesorando empresarios a establecer sus negocios en Estados Unidos. Ahora me va a estar acompañando también Jorge Fernández y vamos a estar entre los dos pues dando la información para este webinar. Jorge. Si tienen alguna pregunta durante el webinar, en la parte inferior de su pantalla deben tener un botón que dice Q&A y en ese botón pueden enviarnos preguntas y respuestas y estaremos respondiéndolas o durante el transcurso del webinar o al final. Perfecto, así que bueno, continuemos entonces. Lo primero y muy importante es que usted tiene que mantenerse informado, estar actualizado sobre las leyes, regulaciones, de cómo se maneja personal. Es un trabajo del día a día porque hay constantes cambios y adicionalmente, dependiendo de cada estado, es diferente. Es decir, si usted está en Florida, las condiciones y regulaciones desde el punto de vista de empleados son diferentes a si está en Texas o si está en Nueva York o si está en cualquier otro estado. Así que es muy importante entender específicamente cuáles son los requerimientos estatales de manejo de personal. Este seminario tiene un enfoque en el marco regulatorio básicamente de los estados de Florida y Texas, así que no van a ver información de otros estados. En internet pueden hacer búsquedas para informaciones específicas de otros estados. Es importante que siempre consulten con profesionales en el área de recursos humanos o abogados, dependiendo de la circunstancia y de lo que requieran en un momento dado, en todos los temas laborales, sobre cualquier asunto específico que se les presente con sus empleados. La función de recurso humano tiene varios aspectos. Uno es el aspecto de cumplimiento. Usted debe asegurarse de cumplir con los requerimientos básicos que el gobierno y desde el punto de vista corporativo usted tiene que cumplir. Otro aspecto es la contratación. Tiene que encontrar personal calificado con las destrezas y experiencias necesarias para su negocio. Y otro aspecto importante dentro del manejo del recurso humano está la retención. Cómo retenemos ese talento que tenga un ambiente adecuado, agradable y que sienta que se fomenta la continuidad del empleo y además de trabajar en equipo. Lo otro es que, por supuesto, es imprescindible para que cualquier empresa se pueda desarrollar adecuadamente, es entrenar adecuadamente al personal, que el personal conozca sobre las herramientas de trabajo, conozca sobre sus funciones y conozca también sobre las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente, atender adecuadamente a sus clientes. Así que el tema de recurso humano es bastante amplio. Tenemos como empresarios que cumplir con las regulaciones, tenemos que poder contratar un talento adecuado que nos va a permitir generar valor y poder prestar un servicio o vender un producto adecuadamente. Retenerlos, mantenerlos motivados para que se mantengan trabajando con nosotros y entrenarlos para que se tengan todas las habilidades necesarias y hacerlo y hagan su trabajo de la forma más adecuada posible. Hablemos primero del tema de cumplimiento, compliance en inglés, ¿ok? Cuando uno contrata una persona y está en su primer día de trabajo, hay una serie de cosas que tenemos que estar seguros que se cumplen y que hacemos que se den el primer día de trabajo.
Una de ellas tiene que ver con que el Departamento de Inmigración requiere que cualquier empleador en los Estados Unidos cumpla con el requerimiento de que verifique la identidad de la persona que está contratando y también verifique que es elegible para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Ese cumplimiento se basa en una forma que se llama I-9. La I-9 es un documento de inmigración donde el Departamento de Inmigración requiere que el empleado complete esta primera parte, es la sección 1, donde está toda la información básica del empleado, su nombre, su dirección, fecha de nacimiento, su email, su teléfono, su número de seguro social, y esa persona tiene que definir, establecer que efectivamente tiene un estatus legal, ¿okay?, para trabajar en los Estados Unidos. Y para eso se determinan tienes que documentarse, o sea, que la persona tiene que, además de llenar este formulario y hacer, digamos, una declaración jurada de que efectivamente lo que está diciendo es verdad, tiene que mostrar documentos que avalen su identidad y que avalen que es elegible para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Hay una lista, de la misma forma trae una lista de documentos que nos permiten guiarnos de qué es lo que legalmente debemos pedir para asegurarnos de que la persona es elegible para ser un empleado en los Estados Unidos. No vamos a entrar en mayores detalles sobre la forma y cómo se usa, porque esto requeriría un webinar exclusivo para mostrar exactamente cómo debe completarse, pero sí es importante que conozcan que tienen que hacer que el empleado llene la porción 1, donde coloca toda su información. Luego el empleador tiene otra sección donde el empleador tiene que decir qué documentos verificó del empleado, y debe mantener una serie de registros sobre esta W9. Una cosa importante es que si la persona no es ciudadano americano, no es residente permanente y es una persona que está autorizada para trabajar, aquí piden la fecha en que expira ese permiso de trabajo, y eso implica que como empleadores tenemos la responsabilidad de validar que si esa fecha va a expirar pronto o expiró, tenemos que pedir la nueva autorización de trabajo. Entonces, esta forma debe mantenerse en los registros y debemos estar pendientes de que si tenemos personal que no que no es residente o americano y que tiene un permiso de trabajo que tiene una fecha de expiración, pedirle en forma oportuna que les entreguen la renovación o que miren, que puedan ver la renovación, para que estén seguros que están haciendo cumplimiento adecuado de que la persona tiene un permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, el empleador debe mantener los registros, todos los empleados que tiene activos en nómina, y luego de 3 años de su terminación. Es decir, que si una persona se retira de la empresa, el empleador debe mantener su I-9 en registros, en sus archivos, por 3 años. Así que esta es una forma bien importante que si no la tienen, puede traer consecuencias si hay una auditoría de inmigración, porque esto es, digamos, la única manera de ustedes soportar que cumplieron con el requerimiento de la validación del permiso. Si ustedes no, digamos, no se le pide al empleador que sea un experto en revisión de documentos, pero sí que le solicite al empleado esta declaración jurada para cubrirse de que efectivamente cumplió con los requerimientos. Si una persona, por ejemplo, les da en un momento dado un documento falso, ustedes no, digamos, no tienen las herramientas para determinar que ese documento es falso, el tener la I-9 firmada por el empleado los puede salvar de multas y de consecuencias posteriores. Así que la recomendación es que todo empleado tiene que llenarles una I-9. Es imprescindible y es obligatorio.
El otro documento que tienen que completar los empleados en su primer día de trabajo es la forma W4. La forma W4 es una forma de impuestos del IRS. El IRS requiere que todo empleador tenga una W4 llena por el empleado donde le indica la cantidad de dependientes, allowances que va a tener. Allí, cuando se llena la forma, él va a tener que decir cuántos hijos tiene, si está casado, si está soltero, porque con esa información es que el empleador va a determinar cuál es la retención de impuestos sobre la renta que va a tener que hacerle al empleado. Así que esa forma es importante y debe ser llenada el primer día en que la persona empieza a trabajar, y adicionalmente se debe actualizar cada vez que las circunstancias del empleado cambian. ¿Qué circunstancias son estas? Se casó, le nació un hijo, en fin, pues, circunstancias que cambien su estatus en cantidad de dependientes. Entonces, esto se debe estar actualizando constantemente en función de los cambios que puedan haber. Y esto es lo que usa el empleado para entonces poder hacer el cálculo del withholding, de retención de impuestos sobre la renta, que va a tener que deducirle de nómina. Un documento que es exclusivo para Florida, cuando estábamos hablando de W4 e I-9, estamos hablando de documentos federales, es decir, que cualquier estado donde usted esté necesita llenarlo. En este caso, este documento que les estoy mostrando ahora, que es el reporte de nuevo empleado, es un documento de Florida exclusivamente. Y es para reportar en el estado de la Florida que un empleado comenzó a trabajar con ustedes, y básicamente lo utilizan para efectos de, en un momento dado, que haya un divorcio y haya soporte que le tenga que dar a sus hijos. Esta información la utilizan para eso, para saber dónde está trabajando la persona y si tienen que retenerle child support, saber a dónde pueden dirigirse si tienen que retener impuestos. Entonces, esta es una forma que tienen que también llenar, hacer que el empleado llene si usted está haciendo negocios en Florida. Aquí, y también aquí en este tipo de formas, Texas también tiene un formulario similar, y la mayoría de los estados tienen algún otro formulario de registrar al empleado con el estado para efectos de el child support y para efectos de otros tipos de retenciones. Hay estados que tienen retenciones a nivel de impuestos a nivel estatal, o incluso local, que también pueden tener documentos o necesidades de reportes adicionales, que pueden consultar con su proveedor de nómina, y eso tienen que tomarlo en cuenta cuando estén contratando a cualquier persona en otros estados. Ok, entonces en este reporte el empleador reporta a quién contrató, se lo reporta al Estado, y previene la continuidad de pago de beneficios de desempleo para el empleado recién contratado. Sigamos adelante con el primer día de trabajo. Otros elementos que normalmente se completan en el primer día de trabajo son otros documentos legales, como convenios de confidencialidad o las políticas de la empresa. Se revisa el manual de empleados, se le pide una autorización para el depósito directo de la nómina, si van a utilizar el depósito directo, a las cuentas bancarias. Y la inducción, por supuesto, a los procesos administrativos que va a tener que conocer el empleado. ¿Por qué es importante tener un manual de políticas de empleado para los empleados? Porque esto determina las reglas y las deja claras para la relación que rige con los empleados, hace que haya consistencia entre las políticas entre todos los empleados y no que se apliquen unas cosas para uno y otras para otros.
siempre sirve para el empleador como una protección en caso de demandas o reclamos de desempleo, porque si hay políticas escritas, es un soporte donde pueden ser utilizados para demandas y reclamos de desempleo, porque muchas veces las razones del despido pueden estar relacionadas con que se infringió una regulación, una política establecida, escrita y que la persona la conocía. También es un marco de referencia de qué hacer en situaciones imprevistas, y para que haya uniformidad en cómo se tratan esas situaciones, y permite validar que la compañía, por supuesto, ayuda a que se verifique que se están cumpliendo con las políticas establecidas. ¿Okay? Entonces, es muy importante. Esto no tiene por qué ser un procedimiento muy complejo, elaborar un manual. Pueden conseguir fácilmente o se pueden... hay ciertos manuales estándares que pueden conseguir. Hay en otros casos donde se puede específicamente crear un manual adaptado a los requerimientos. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, y también la otra parte de esto es que se actualice el manual consistentemente y utilizar un servicio de manuales de empleado lo ayuda para mantener eso actualizado, porque un cambio en una legislación puede causar que su manual esté violando la ley y causando que la compañía esté violando la legislación nueva o los cambios en regulaciones. Entonces, bueno, eso es cosas que hay que estar pendientes y actualizados sobre eso. Lo más recomendable es que tengan un sistema que los ayude con eso, para no tener que estar unos todos los días o todos los meses pendiente de esa parte, pero hay sistemas que se encargan de eso y eso es algo que podemos conversar ahora al final. Pues, ok, te iba a preguntar, Jorge, sobre eso. Cuando hablas de sistemas que se encargan sobre eso, ¿son sistemas que se compran en línea, digamos, y que mantienen actualizado? ¿Cómo? Sí, sí, son sistemas que se compran con una mensualidad, que incluyen las actualizaciones de los manuales e incluyen también formatos relevantes que pueden utilizar para documentar, por ejemplo, disciplina, problemas en el trabajo, y otras situaciones necesarias. Ok, entonces ahora podemos ahondar un poco sobre herramientas que pueden serle de utilidad para el manejo del recurso humano, y facilitarles la vida, digamos, porque, digamos, cuando somos empresarios, dueños de pequeño negocio, tenemos muchos sombreros puestos al mismo tiempo. Y uno de esos es el tema de recursos humanos, porque como pequeños empresarios no tenemos la cantidad de gente o los recursos necesarios para tener un departamento dedicado con especialistas dentro del negocio. Y por ende nosotros tenemos que tener una referencia, un marco mínimo y unas herramientas que nos ayuden a manejarlo, también unido a todas las otras funciones que también tenemos que desempeñar. Entonces también vamos a hablarles un poco sobre eso. Normalmente un manual de empleados tiene unos contenidos básicos sobre conflicto de intereses y confidencialidad, cómo manejar estas situaciones, y cuáles son las regulaciones que se consideran, pues, qué cosas se consideran confidenciales y cuándo se considera que hay un conflicto de interés, acceso a archivos personales. Esto es bien importante porque el tema de manejar la documentación de las personas es bien delicado, y tiene que haber una regulación, una política establecida de cómo se manejan y cómo se resguardan esos documentos. Cuáles son las políticas para separación del empleo, cuando se termina el empleo, cuáles son las políticas de seguridad en el trabajo. Esto es muy importante en el caso de un accidente, porque si hay una política y la persona infringió la política, digamos, ayuda en un momento dado a defender una situación para el empleador. Relación laboral, cuál es la clasificación del empleo, cómo es la semana de trabajo, cuántas horas se trabajan, cómo es la definición de comidas y descanso, cuánto tiempo puede tomarse la persona. Todo eso son el tipo de cosas que están contenidas en un manual de empleados. Registro de tiempo, cómo se pagan las horas extras, deducciones del pago, cheques de pago, beneficios para los empleados, qué beneficios tienen, seguro médico, dental, de vista, seguro de vida si hay un seguro de vida de grupo, discapacidad a corto plazo o a largo plazo, en fin, todo se mencionan pues los beneficios.
también tiempo libre y permisos de ausencia, cuáles son los feriados, cuáles son las vacaciones, qué se necesita para documentar un permiso de enfermedad o un permiso por razones médicas o familiares, permiso militar, permiso por duelo, permiso que fue convocado para ser jurado en un tribunal, o si necesita tiempo para votar. Entonces, todas esas son cosas que se determinan como parte de las políticas. También hay directrices del lugar de trabajo, asistencia, desempeño laboral, empleo externo, vestimenta y aseo, uso aceptable de las redes sociales, tabla de anuncios, solicitación, computadoras, internet, en fin. Se regula toda la relación y todos los elementos que involucra esa relación. Así que es muy importante pues tener un manual de empleados y mantenerlo actualizado. Tampoco sirve de mucho un documento que se hizo y que nunca se revisa, por eso es importante tener el soporte de herramientas que nos ayuden a mantener actualizados estos elementos para, como les mencionaba Jorge, no cometer errores de que no hayamos actualizado una política y que pueda estar en un momento dado por cambios en las regulaciones contradiciendo o infringiendo una regulación. Ahora vamos a hablar de compensación para los trabajadores. Este no es realmente la traducción no me gusta mucho, pero es Workers' Compensation en inglés. Esto es un seguro de accidentes en el trabajo y está regulado por cada estado. Es súper importante tenerlo porque si un empleado se accidenta y no tenemos el Workers' Compensation, ese seguro de accidentes, vamos a tener que cubrirlo nosotros. Entonces es súper importante que se aseguren de cumplir con el requerimiento necesario y pagarlo. Esto funciona como una póliza de seguro que tiene que pagar el empleador para todos los empleados. Por supuesto que los costos y los requerimientos de cada seguro dependen de la industria en la que trabaja y del estado en que está desempeñándose el trabajo. Es muy importante que si usted, por ejemplo, tiene su negocio en Florida, pero tiene un empleado en Texas, se asegure de cumplir con los requerimientos de Texas, que es donde está generándose o está trabajando ese empleado. Muchas veces cometemos el error de que si tenemos la empresa en un estado, tenemos empleados en otros estados y no cumplimos con los requerimientos de esos otros estados. Entonces, si tenemos empleados en otro estado diferente a donde tenemos la oficina o el negocio, tenemos que verificar los requerimientos específicos del estado donde está viviendo esa persona y cumplir con los requerimientos de ese estado. En el caso de Florida, se requiere el Workers' Compensation para compañías que tienen 4 empleados o más. No es obligatorio para menos, sin embargo, es conveniente, ¿ok? Para el caso de empresas de construcción, se requiere desde un empleado por el nivel de riesgo que implica. Así que es bien importante que se aseguren de cumplir con el requerimiento del Workers' Compensation. En Texas no hay un requerimiento, pero es altamente recomendado porque todos estamos en la posibilidad de que se pueda generar un accidente en el trabajo. Por supuesto, hay empleos de menos riesgo que otros, pero siempre un accidente puede generar una carga económica importante para una empresa. Así que la recomendación es que estén cubiertos y contraten un seguro de Workers' Compensation. Hay diferentes formas de pagar este seguro. Hay algunos sistemas de nómina, procesos de nómina que ayudan a que se pague de forma dividida en función de cada nómina que se pague, lo cual desde el punto de vista de flujo de caja del negocio ayuda. Y otras formas de pagarlo es simplemente se compra la póliza y se hace pago dependiendo de cómo la empresa de seguro exija el pago. Pero muchas empresas pequeñas utilizan sistemas de nómina para pagarlo conforme van pagando nómina, ¿okay? Porque normalmente la base que se utiliza es la cantidad de salarios que se pagan por la persona y, por supuesto, dependiendo del riesgo del trabajo de la persona, va a ser la prima que haya que pagar.
Jorge, ¿quieres agregar algo con respecto a Workers' Compensation? Em, lo único que de tomar en cuenta es que hay momentos que ciertos tipos de compañías tienen trabajos que por alguna razón salen del estado o pasan a otro estado y personal se tiene que trasladar temporalmente allá. Es muy importante que en ese momento también se aseguren de que o su póliza de Workers' Compensation en su estado todavía está cubriendo en ese caso, o si tienen que cumplir con algo en ese estado temporalmente. Em, y las cosas varían de estado en estado y realmente hay que tenerlo muy presente de cada vez que por alguna razón estamos yendo a un estado más allá de visitar, si vamos a trabajar una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes en un sitio, de tomar en cuenta las consecuencias que se pueden estar generando, Ujú. impositivas, de seguros y de riesgo. Excelente. Ok, sigamos. Vamos a hablar ahora de vacaciones, tiempo libre y permisos de ausencia, que son beneficios para los empleados. El tiempo libre puede ser remunerado o no remunerado. Algunas compañías separan este tiempo en diferentes tipos con condiciones. El tiempo libre por enfermedad remunerado, tiempo libre por vacaciones remunerado, hay permisos de ausencia, permisos por, perdón, luego hay una ley, una regulación que tiene que ver con ser, permisos para cubrir tiempo que necesiten estar con la familia o por temas médicos, ¿ok? Y hay regulaciones específicas, hay ausencias por temas religiosos, eh, ausencias por días feriados y permisos militar, o cuando la persona va a ser jurado o es llamada para ser jurado en un juicio. ¿Okay? Entonces, estos son los diferentes o los más comunes tipos de tiempo libre que se establecen. Con respecto a estos tiempos, cada estado tiene unas legislaciones diferentes de tiempos libres. Ahorita vamos a ver cosas que son específicas a Florida y específicas a Texas y a nivel federal, pero es muy importante que en cada estado donde tienen empleados también tengan una política aparte. Em, y sepan cuál es la política mínima que ellos requieren. Por ejemplo, estados como California, New York, creo que también Illinois tienden a ser más estrictos y son más concretos en los requerimientos mínimos que le requieren a los empleadores de tiempos libres. O hay otros estados como Florida y Texas que dan muy poco lineamiento de qué es lo que se tiene que cumplir. A nivel federal, lo que se tiene que cumplir es bastante mínimo y ya vamos a ver exactamente cuáles son esas cosas. Em, y también pueden variar basado en el número de empleados que tiene la compañía. Hay ciertas cosas que van a aplicar a nivel de cualquier compañía. Hay cosas que van a aplicar de repente a 10 empleados, 15 empleados, 50 empleados, etcétera. Entonces es muy, muy importante de estar pendiente de esas cosas. Y una práctica también buena es, ok, ¿cuál es la máxima que ya se puede existir? Y yo simplemente voy a cumplir con la máxima que me está requiriendo cualquier estado mínimo, y ya con eso por lo menos sé que estoy cubierto porque mi política cumple con todas las más estrictas. Esa es una forma también de mitigar esto y no estar tan pendiente de las diferencias entre estado y estado. Ok, Jorge, no sé si quieres hablar sobre este tema federal de los permisos militares. Sí, en dado caso de que tengan algún empleado que es parte de las Fuerzas Armadas, em, el, hay una serie de implicaciones que tiene eso. Si por alguna razón ellos son llamados a servir, hay unas personas que están en reserva, por lo general hay que darles el tiempo que puede ser remunerado o no remunerado basado en la política de la empresa. Pero el tiempo se le tiene que otorgar, aunque sea no remunerado, y debe poder regresar a su trabajo cuando esa necesidad se haya cumplido ese requerimiento de. O sea, que hay la obligación de mantenerle el puesto.
El puesto, correcto. Y bueno, entonces, adicional a eso, con esta ley existen unas leyes de antidiscriminación, de que uno no, solamente porque la persona puede utilizar estos permisos de tener que servir a una agencia militar, uno no debe discriminar en contra de ellos por eso. Entonces, algo de tomar en cuenta cuando están contratando a alguien de que uno, no estés discriminando, y dos, que son cosas que pueden surgir en un momento dado que la compañía va a tener obligación de cumplir. Y esto aplica para compañías de cualquier tamaño. Es a nivel federal y es importante que lo tomen en cuenta. El servicio de ser jurado en un juicio, el jury duty, esta es una obligación que le requieren a los ciudadanos americanos. Así que cuando un empleado recibe esto, pues tiene la obligación de asistir, a menos que pueda tener una excusa válida para no estar, pero desde el punto de vista del empleador, tiene la obligación de darle el tiempo necesario para que pueda cumplir con esta responsabilidad. Adelante, Jorge, ¿querías decir algo? Y al igual a la anterior, este permiso debe ser remunerado o no remunerado basado en la política de la empresa. No hay política federal que diga que tiene que ser remunerado o no. Ahora, lo que sí es muy importante es que la empresa tenga una política de que si de repente pueden utilizar días de vacaciones para que sean esos días remunerados, o diferentes situaciones que se puedan manejar, y que las tengan claras y sean consistentes con el tratamiento de todo el mundo con esa política. Y eso es una consistencia en las leyes a nivel federal, de que hay unos mínimos, la mayoría son cosas no remuneradas a nivel federal, y si pueden ser remuneradas si es política de la empresa o basado en otras políticas de la empresa. Pero no existe la obligación de que sean remunerados. Es una elección y debe estar establecido en el manual de políticas de la empresa. Ok, luego tenemos el Family and Medical Care Leave Act. Aplica para compañías con más de 50 empleados, así que para pequeños empleadores pues no es un requerimiento cumplir con él, pero si usted tiene una empresa de más de 50 empleados, tiene que cumplirlo. Proporciona a ciertos empleados hasta 12 semanas de permiso no remunerado con protección de su puesto de trabajo. También requiere que sus beneficios de salud grupales se mantengan durante el permiso. Y está diseñada para ayudar a los empleados a equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares, permitiéndoles tomar sus permisos, un permiso razonable, no remunerado por ciertas razones familiares y médicas. Muchas empresas, por un tema de mantenerse en el mercado como un empleador con beneficios, dan cierta parte de estas 12 semanas o incluso todas como remunerado. La ley no requiere que sea remunerado, pero muchas empresas como práctica lo dan remunerado o dan una porción. Sí. Adelante, Jorge. Y cada estado puede hacer alguna modificación a esta ley para abordar que alguna parte sea remunerado o no. En el caso de Florida y Texas no hay un requerimiento adicional. Y una de las cosas que es buena en esta ley es que está bastante bien establecido qué cosas son aceptables como temas de familia y médicos que son posibles para tener permisos de este tipo. Entonces, es una recomendación general de que aunque no tengas los 50 empleados, si vas a dar algún tipo de beneficio por temas médicos o temas familiares médicos que surjan, em, tengas una política similar o incluso igual a la que es la mínima del FMLA, simplemente por simplicidad de administración. Ok, ahora vamos a hablar, Jorge, me gustaría comentar, disculpa antes de seguir, qué tipo de cosas están incluidas en este Family and Medical Care Leave Act. Entre esas está cuando una persona da a luz, cuando una persona adopta a un hijo,
o cuando se le enferma un familiar cercano, en fin, ese tipo de cosas son las que están cubiertas dentro de esto. Jorge, si quieres agregar algo. Sí, cosas con condiciones médicas serias, hospitalizaciones, condiciones que tengas que ayudar a un familiar un familiar cercano, significa esposo, hijo o padre, que no pueda, no sé, caminar, que tenga que tener tratamientos consistentes durante un tiempo, etcétera, pueden ser cubiertos dentro de esto. Em, entonces, bueno, es muy importante eh, estén claros en qué es lo que su compañía va a ayudar en eso, que sean consistentes después con eso y que las reglas estén claras desde el principio con sus empleados, de cuáles son las circunstancias en cuales pueden tomar ciertos tipos de permisos y hasta cuándo, si es que no están cubiertos debajo de la ley todavía. Sí, si no tienen el requerimiento porque tienen menos de 50 empleados, es muy importante que la política que tengan establecida se cumpla uniformemente para todos los empleados. Por eso es que es importante que esté escrita y que se aseguren de que se cumpla en forma uniforme para todos, porque esto puede considerarse en un momento dado discriminación. En fin, que esté bien clara las reglas del juego y las tengan por escrito y se cumplan al pie de la letra. Vamos a hablar ahora de unas provisiones adicionales para Florida y Texas. Jorge, ¿tú quieres agregar sobre esto? Perdón. Sí, en Florida y en Texas hay una serie de condiciones adicionales, por ejemplo, asistencia a corte o a ser testigo en corte por tener un subpoena válido, una solicitud de la corte de que asistas, sea con información o con documentos. Eso aplica para Florida y Texas. En Florida, adicionalmente, hay un permiso específico establecido por ley para víctimas de violencia doméstica o sexual. Y en Texas, en dado caso de que los sitios de votación no tengan horarios fuera de horas regulares de trabajo, la empresa está bajo la obligación de dar el tiempo libre para que la persona pueda ir a votar durante el día laboral. Ok. Ok, voy. Perdón, contratación. Hablemos ahora del tema de reclutamiento, de cuando estamos buscando personal, necesitamos talento para nuestra empresa. En el proceso de reclutamiento hay dos aspectos importantes. Uno es la parte de mercadeo, donde tenemos que mercadear el puesto para que las personas se enteren de que estamos buscando a alguien para suplirlo. Y luego, pues, todo el tema que tiene que ver con recursos humanos. En el área de mercadeo, por supuesto, tenemos que mercadear y la marca, nuestra empresa, como una empresa con las características atractivas para los empleados en un mercado como el de Estados Unidos, donde hay actualmente un muy bajo desempleo. Digamos, hay mucha competencia porque hay oportunidades de trabajo constantemente, así que tenemos que competir con otros empleadores y lograr convencer a esos empleados que nosotros somos una marca importante que puede ofrecerles un empleo estable, que tiene posibilidades de crecimiento, que tiene un salario y beneficios competitivos. Es por eso que en lo otro que anteriormente estábamos hablando, les decíamos que aunque no les corresponda porque no llegan, qué sé yo, a 50 empleados, de todas formas, tener los beneficios los pone en una situación de ventaja a la hora de lograr obtener o atraer talento a su empresa. Recuerde que en este caso, cuando usted está tratando de reclutar, el producto es su compañía. Su negocio se convierte en ese producto que usted está tratando de que el empleado compre. En el aspecto de recursos humanos, pues la recomendación es que mantengan búsquedas continuas. Por supuesto, depende del tipo de cargo y de la periodicidad con que están necesitando, cómo se mueve los empleados en esa área y si tiene mucha rotación ese tipo de cargo. Y normalmente, cuando uno sale a buscar personal, la disponibilidad de las personas
puede estar alrededor de 30 días, así que tiene que estar preparado para que pueda hacer un reclutamiento en forma adecuada para estar listo cuando necesita a la persona. Recuerden que desde el momento en que comienzan a hacer una búsqueda y hasta el momento en que contratan pueden pasar entre 3 y 5 semanas, mientras se hace todo el proceso de mercadeo, mientras se hace la selección, el análisis de los currículum de las personas que aplican, hasta el momento en que definitivamente la persona empieza a trabajar. Normalmente cuando usted le hace una oferta a alguien, esa persona le va a pedir, va a necesitar un tiempo para avisar a su empleador actual si está empleado. En un mercado como el actual, donde hay un bajo desempleo, lo más probable es que usted esté sacando a una persona de un trabajo para traerlo a su empresa, así que va a tener, normalmente la gente no quiere salir al otro día y quieren el común que la gente quiere dar es mínimo 15 días de un preaviso, aunque legalmente no hay nada establecido, sin embargo es una práctica común que la gente quiera dejar todo lo mejor posible cuando está dejando su empleado anterior. Jorge, ¿quieres agregar algo? En este caso lo cubriste todo. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, sigamos con el tema de mercadeo. Aquí voy a dejar a Jorge, que digamos es experto en todo este tema de mercadear puestos en línea y él va a poder explicar más en detalle. Adelante, Jorge. Sí, en el caso de el estar buscando reclutar personal, es muy importante pensar en qué es su marca como empleador, qué cosas trae a la mesa como un empleador, sea beneficios, aprendizaje, conocimiento, posibilidad de avance en el trabajo, y que de alguna forma esté mostrando esas cosas, sea en sus social media, en sus páginas web, y también después en las redes directas de búsqueda de trabajo como Glassdoor, LinkedIn y Indeed, que son todos sitios en donde hay información e incluso personas que han trabajado previamente de forma anónima pueden dejar reviews en las páginas. Ahí en algunos casos a veces se ven cosas que personas que no salieron de la mejor forma de la organización por cualquier razón, pero sí a largo plazo da una expectativa que se puede esperar de la compañía, y también ayuda para que la persona esté informada para la entrevista y sepa qué es lo que posiblemente vienen a hacer, más allá de su descripción de cargo, que pueden ser a veces muy genéricas. Entonces, bueno, es importante utilizar todas las herramientas de mercadeo que tenemos, que también ayudan a minimizar los costos que después tenemos que hacer para atraer ese personal. Y en las descripciones de cargo hoy en día, las formas más fáciles de publicar, hay formas gratis, hay formas pagas, pero todo tiene que ver al final del día similar a cómo funcionan o funcionaban las páginas web anteriormente, que es las palabras claves de los trabajos. Entonces, que los perfiles de trabajo que estén utilizando tengan palabras claves, sean descriptivos de realmente el trabajo que se va a venir a hacer y de las personas que están buscando. Ok, perfecto. Ahora hablemos de recursos humanos. Em, en el tema de recursos humanos, pues debe entrevistar consistentemente para posiciones que tengan alta rotación. Si usted tiene rotación alta o necesidades a corto plazo, pues tiene que mantener en esa lleno, digamos, de currículums o potenciales personas. Normalmente las personas que se han entrevistado hace más de 30 días, ya posiblemente no estén disponibles, así que tiene que ser un proceso relativamente rápido para lograr que esa persona que está en búsqueda de empleo no haya tomado ya una decisión, ¿no? Esto sobre todo porque estamos en una época de una tasa de desempleo muy baja. Debe refrescar las publicaciones de las posiciones cada 15 o 20 días para que se mantengan listadas primero en los buscadores, y utilice buscadores de su industria.
familia y amigos. Eso es importante porque pues lo va a direccionar mejor para personas. Siempre también es muy útil utilizar herramientas donde haya referencia, donde a lo mejor pues también dentro de sus empleados que puedan referirle gente, o sea que mercadee completo, tiene que mercadear dentro de la empresa, tiene que mercadear fuera de la empresa, entre familiares, amigos, conocidos y por supuesto los buscadores de su área o su industria. Y esto pues normalmente le ayuda a tener éxito eh, y, y resulta más económico, indudablemente, ¿no? Para que no solamente utilice herramientas pagas, sino que también utilice herramientas que tiene a la mano, como las que les mencioné anteriormente. Ok, cuando usted decide que no va a ser el proceso de reclutamiento, porque cuando estamos hablando de todas estas, estamos hablando de que usted está haciendo el reclutamiento, usted está haciendo la promoción, usted hace un post, pone el trabajo en una página, paga por eso, pero usted está haciendo todo el proceso, está haciendo el proceso de recibir los currículum, analizarlos, seleccionar quiénes son los que califican o les gusta más y luego ensayar las entrevistas, etcétera. Esa es una forma de hacerlo y es una forma de que comúnmente los pequeños negocios pues lo hacen. Asumen todo el proceso y el trabajo de reclutamiento dentro de la organización. Otra manera de hacerlo es que usted utilice una firma, usted contrate a alguien, un especialista que se encargue de suplir ese trabajo de búsqueda y de selección. En ese caso, pues ellos se encargan de mantener un canal de candidatos para diferentes posiciones. Puede resultar más rápido conseguirlo porque posiblemente tengan una base de datos ya establecida de potenciales candidatos y sea más fácil que arrancar una búsqueda de cero. Por supuesto, relaciones continuas y a largo plazo dan mejores resultados, sobre todo para posiciones comunes en las que usted constantemente tiene que buscar gente. Y normalmente estas firmas cobran entre un 15% y un 25% del paquete anual que se contrate o que se negocie con el empleado. Esto depende de la posición y depende de la industria. Así que varía, pero para que tengan una idea de los costos que implica en un momento dado contratar a una firma de reclutamiento. Y también aquí una de las cosas a tomar en cuenta es em, cuál es la dificultad de encontrar personal para esa posición. Por ejemplo, si están buscando a alguien para solamente cuentas por cobrar, con una serie de habilidades relativamente comunes, estas firmas tienden a ser bastante exitosos en ese tipo de posiciones. Y en posiciones mucho más especializadas en donde la búsqueda, la posibilidad de gente necesaria son pequeñas. En posiciones más en el medio, que son de repente gerenciales específicas a su organización, es posible que tengan que, facilitar em, que vayan a tener más problemas de que esta firma tercera logre entender qué es lo que están buscando exactamente y traer una persona adecuada, porque no conocen el día a día del negocio. Entonces, ahí es en donde tienen que evaluarlo de posición en posición si estas firmas son algo que vale la pena pagar el costo adicional que requieren. Ujú. Y por supuesto también tiene que ver con la disponibilidad de tiempo y de recursos que ustedes tengan para hacer el proceso, porque indudablemente los procesos de reclutamiento toman tiempo, requieren dedicación, y si no tiene las herramientas y el personal necesario o usted no tiene el tiempo para hacerlo, vale la pena en un momento dado pagar para que le hagan el trabajo en forma externa y eliminarse eso, porque si eso le está quitando el tiempo necesario para que usted produzca o para que venda, etcétera, entonces hay que hacer un balance y determinar de acuerdo a la situación específica de cada empresa y de cada dueño de empresa y del tamaño del negocio que tiene, si vale la pena o no contratar una firma externa para el reclutamiento o usted puede hacerse cargo del proceso con el tiempo que implica para usted o para el personal que usted tiene. En el caso, uno no tiene que tampoco contratar la firma de reclutamiento para todas las posiciones. Puedes decir que unas posiciones son las que sí vas a contratar y otras no. Tenemos una pregunta sobre
¿cuáles son las palabras claves que se deben poner en una posición de trabajo? Eso depende mucho de la posición que están contratando. La forma de pensar, de buscar y pensarlo es que cuando estás escribiendo la descripción de cargo, ok, ¿qué tipos de personas estás buscando atraer? ¿Y qué palabras están usando ellos para buscar? Entonces, un ejercicio bueno es meterse en los buscadores, sea en Google Jobs, en Indeed, en Glassdoor, Monster.com, que son todos estos que publican currículums y posiciones de trabajo, y ver otras compañías similares en su industria y qué información están utilizando y qué cosas salen altos en los buscadores. Y ahí pueden ir determinando qué palabras deben utilizar, qué otros requerimientos pueden estar estén requiriendo otras compañías similares a las de ustedes. Ok, hay otras dos preguntas acá, Jorge, en el chat. No sé si las quieres abordar ahora o seguimos adelante y luego las abordamos. Tenemos unas secciones que tocan en cada uno de esos temas. Entonces Ok, estaba perfecto. esperando para responderlas en ese Ok, momento. perfecto. Ok, hablemos ahora de retención, porque por supuesto no es solo importante captar gente y traerla a bordo, sino también mantenerla, ¿ok? Em, Está determinado que el reemplazar a un empleado cuesta aproximadamente el 20% del salario anual de ese empleado. Quiere decir que reemplazar a alguien cuesta dinero, porque esa nueva persona que traes a bordo eh, hay que entrenarla, toma un tiempo, hay una curva de aprendizaje para que vuelva a tener el mismo nivel de producción que tenía el empleado ya experimentado y en la posición. Así que es importante tomar en cuenta que cada vez que una persona se va, cuesta dinero el traer a bordo a alguien nuevo. No solamente por el proceso de reclutamiento, sino porque hay que entrenarlo y esperar que tenga la curva de aprendizaje para que pueda ser productivo en la misma medida que lo era la otra persona. En el costo de rotación de los empleados hay que tomar en cuenta factores como lo que cuesta la salida, separación, continuación de beneficios, administración para el registro, nómina, también los costos de contratación que les mencionaba, el mercadeo, las entrevistas, el proceso de reclutamiento en general, el costo de la inducción, porque hay que explicarle los procesos administrativos de la compañía, hay que invertir tiempo a la gerencia para explicarle cuáles son las políticas, cuál es la visión, la misión de la compañía, cuál es la historia, para que la persona entienda y pueda tener una inducción completa. Por supuesto, se pierde productividad. Entonces, todos estos factores indudablemente influyen en ese costo que les mencionaba anteriormente de aproximadamente un 20% del paquete anual de la persona. El proceso de retención, mantener a la gente, pues es un proceso continuo que comienza desde el primer día de trabajo. Es importante que incluso desde ese primer día la experiencia de la persona entrando sea una experiencia agradable, completa, organizada, donde se programe ese primer día en forma adecuada, con quién se va a reunir, qué tópicos se van a tratar ese primer día, qué son necesarios, qué cosas son necesarias para que esa persona tenga las herramientas y el conocimiento necesario para empezar a desempeñar su trabajo de la forma más adecuada y completa posible. Entonces, es muy importante que tengan un plan de cómo funcionaría y cómo se desarrollaría ese primer día o esa primera semana, ese primer mes. En muchas ocasiones es recomendable que ustedes le nombren un amigo desde el primer día en la empresa, donde esa persona se pueda encargar de estar con él y servirle de guía, incluso hasta cómo se toma el café, dónde se va y se toma el café, porque son cosas que, digamos, son sencillas, pero que cada empresa las maneja de forma diferente, y la persona tiene que conocer dónde están los baños, en fin, tiene que tener una inmersión total en esta nueva experiencia para que esa experiencia desde el día uno sea adecuada y empieza desde ese día. La retención no es después que tiene un año, empieza desde el día uno que arranca a trabajar en la empresa. Los estudios dicen que las razones comunes por los cuales los empleados se van de los trabajos tiene que ver con la parte económica, salarios, beneficios,
que no son adecuados o no cumplen sus expectativas, que tiene oportunidades limitadas para avance, no hay proyección, el descontento con la gerencia, que no tienen un buen trato, o una gerencia intransigente que no es comprensiva, exceso de trabajo. Es otra opción, que no estén balanceadas las cargas adecuadamente, y falta de reconocimiento es otro punto importante, que no se hagan constantemente cosas que tengan que ver con reconocer el trabajo de la gente, o que la persona se sienta aburrida o con falta de retos en su trabajo. Esas son las más comunes, las razones más comunes por las cuales la gente deja los empleos y se cambia de empleo. Jorge, ¿tú quieres agregar algo? No en estos momentos. Okay. Ahora hablemos de, entre las cosas, pues los beneficios son importantes para que la persona se sienta motivada. Uno de los beneficios más apetecidos es el seguro de salud. Las regulaciones indican que el empleador, si ofrece el beneficio de seguro de salud, tiene que cubrir mínimo el 50% de la prima del empleado. Esto no es un requerimiento para pequeñas empresas, es un requerimiento para empresas con menos de 50 empleados, no con más, perdón, no es requerido para menos de 50 empleados, así que para empresas pequeñas no es requerido. Sin embargo, es bien recomendado porque aunque usted tenga menos de 50 empleados y la ley no se lo exija, desde el punto de vista de competitividad como empleador, es un beneficio que la gente busca. Y si usted está saliendo a buscar empleados en un mercado competitivo, debe tener herramientas para poder atraerlos. Y de seguro, pues, este es uno de los principales que la gente busca. ¿Quieres agregar algo, Jorge? Y bueno, y el otro punto con esto es que los seguros de salud que por lo general se encuentran a nivel de grupos son mejores seguros que los que se encuentran a título personal e individual. Em, También bajo los seguros de salud, uno no está obligado tampoco a cubrir nada o ninguna parte del seguro de los familiares. Eso ya queda como responsabilidad del empleado. Entonces es algo que eh, pueden evaluar y también hay beneficios de impuestos desde el punto de vista del pago del seguro. Entonces, em, los pagos de los seguros médicos, lo que le descuentan al empleado, si la prima son total $500 del empleado y le corresponde pagar a la empresa $250, que es la mitad, que es la mínima cobertura de la empresa, el empleado va a pagar otros $250, que se lo descuentan en nómina. Esos $250 reducen la base imponible del empleado para efectos de sus retenciones. Entonces, si el empleado ganaba $2,000 al mes, para efectos de su cálculo de retenciones, lo van a calcular sobre 1,750. Entonces, eso ya ahí hay un ahorro para el empleado a tener el seguro a través de la empresa. Al igual también para la empresa hay una disminución en los salarios del cual se le calcula impuestos también. Correcto, sí, porque ese pago que se hace o ese beneficio no está sujeto a seguridad social. Entonces no hay que pagar seguro social y Medicare sobre ese dinero. La porción del empleador, digamos, ¿no? Y ni el empleado tampoco tiene que pagarlo. Otros beneficios comunes son seguro dental, de visión, seguro de vida, de grupo, seguro de discapacidad a corto y largo plazo, reembolso de matrícula universitaria, beneficios y otros beneficios que pueda prestar la empresa. Hay infinidad de cosas que se pueden incluir. Estamos incluyendo las cosas más comunes y que sabemos que también las personas persiguen. Y también que normalmente estos son beneficios que no son tan costosos, que le permiten, por ejemplo, tener un seguro de vida de grupo es bastante económico. Por ejemplo, en el caso nuestro específico, nosotros tenemos un beneficio donde se le paga a la gente en caso de fallecimiento 1 año de su salario. Para una familia que pierde a una persona, indudablemente tener la seguridad de que van a tener 1 año de salario y la tranquilidad de poder ajustarse a la pérdida de esta persona, es un excelente beneficio y el costo de tenerlo no es muy grande. Entonces, son cosas que deben analizar
porque a veces uno siente como empleador que no es capaz de dar beneficios y sin embargo hay beneficios que pueden costar muy poco porque la prima, por ejemplo, de un seguro de vida para un grupo puede ser, es bien baja pero son beneficios que al final si la persona, Bien, bien perdón. baja, estamos hablando de $4 o $5 por empleado por mes. Ujú. Entonces, hay cosas que se pueden ir haciendo. Y también lo otro que es bueno mencionar es que cada empresa puede dar beneficios únicos. Por ejemplo, Ujú. nosotros como compañía, si un empleado quiere que le preparemos la declaración de impuestos, eso es un beneficio que no se lo vamos a cobrar, que no tienen que ir a otro sitio o hacerlos ellos en línea o en TurboTax o no, como lo quieran hacer. Otras Ujú. compañías que venden zapatos, de repente pueden dar descuento en zapatos, etcétera. Esos son una serie de beneficios que también pueden utilizar como herramienta de mercadeo que la empresa está prestando un beneficio adicional. Y que no tienen un alto costo. Ujú. Eso es importante y los ponen en una posición eh, con respecto a otras empresas, porque uno de los problemas que tenemos los pequeños empresarios es que para ser competitivos en el mercado laboral y atraer talento, no tenemos las mismas herramientas que puede tener una gran corporación. Entonces tenemos que ingeniarnos para ofrecer cosas que puedan atraer a la persona y decida quedarse con nosotros o venirse a trabajar con nosotros. Así que los invitamos a que investiguen un poco sobre esto para que puedan tener idea de los costos que puedan implicar y si es factible para ustedes implementar. Sí, tenemos una pregunta sobre 401k. El 401k es un plan de retiro. Ninguna compañía está bajo la obligación de tenerlo y es muy importante que eso lo tomen en cuenta. Ahora, al igual que esto que estábamos mencionando, eso es un beneficio que mucha gente busca. Em, y muchas compañías sí lo dan y si uno quiere ser competitivo es algo que deben investigar. En algunos casos, en esos 401k, la forma que funcionan es que lo que aporta el empleado tiene un descuento en impuestos, que le da un ahorro en impuestos, y adicionalmente, en muchos casos, la compañía adicionalmente aporta una porción similar o igual a la que aportó el empleado hasta algún límite que establezca la compañía. Eso no es una obligación, pero son cosas que son prácticas relativamente comunes y que empleados buscan en el momento de tener un empleado. Seleccionar. Ujú. Correcto. Sí, también hay otros planes de retiro. El 401k normalmente lo utilizan empresas con cierta cantidad de empleados, porque los costos administrativos, manejar un 401k es costoso. Entonces no es muy válido cuando son empresas pequeñas. Sin embargo, hay otras opciones de pensiones, de fondos de retiro que se pueden contratar y se pueden dar como beneficio. Entonces, los invitamos a que pues investiguen un poco sobre esos beneficios que puedan ser fondos de retiro para encontrar el que se adapte mejor a sus necesidades de acuerdo al tamaño de su empresa. Tenemos una pregunta sobre un tema que cubrimos hace un momento, que si hay algún mínimo días obligados por año de vacaciones. No hay ningún día obligado de vacaciones. Hay una serie de permisos no remunerados que se requieren a nivel federal, que son el FMLA, el Family and Medical Care Leave Act, si tienes más de 50 empleados, y bajo situaciones en las cuales la persona está llamada a una... que es militar de la reserva, está llamada alguna ayuda que necesiten ahí, y para el tema de jury duty o tener que ir a la corte por alguna razón. Esos son los únicos momentos en donde cual hay algún tipo de tiempo libre, y en ese caso todos pueden ser no remunerados basado en la política de la empresa. Em, Ahora, eso no es el ser competitivo en el mercado. Eso es lo mínimo necesario. Em, Cosas más o menos comunes son entre una semana, 2 semanas de vacaciones pagas. Eso es bastante común. Las compañías más competitivas pueden dar 15 días, pero ya depende mucho de la gestión de cada compañía y también depende de las posiciones, antigüedad, y ahí sí ya son cosas que puede establecer la compañía como política de cómo
de cómo establecer sus vacaciones y y sus tiempos libres. ¿Algo más que quieras agregar ahí? Bueno, el tema de las vacaciones como yo lo veo, es un tema importante, ¿no? Muchas empresas dan la posibilidad de disfrutar de los días, pero no los pagan. Entonces, realmente cuando se establece vacaciones pagas, es un beneficio muy cotizado, porque muchas veces pues la gente simplemente le dan la posibilidad de irse de vacaciones, pero no va a tener pago durante esos días, lo cual imposibilita muchas veces que la persona realmente pueda salir de vacaciones. Porque necesita su dinero, ¿no? Entonces, un beneficio importante es eso, o sea, vacaciones pagas, sea una semana, sean dos, pero que se paguen los días que la persona está de vacaciones. Eh, y que pues, lo puedan establecer como un elemento de motivación, por ejemplo, a la antigüedad, si ustedes pueden establecer una cantidad de días dependiendo de la antigüedad de la persona o que vayan aumentando, qué sé yo, que el primer año tienen una semana de vacaciones pagas, pero el segundo año o a partir del tercer año tienen otra semana adicional. Entonces eso hace que la gente tenga de alguna manera un anclaje con un beneficio que van a obtener por el hecho de mantenerse en la organización y tener antigüedad. Sí, y la otra parte de esto es los días feriados, que también se pueden tomar como días de tiempo libre. Em, no hay ningún día feriado obligado tampoco. Este, ahora, muchas compañías dan algunos días, Navidades, en Año Nuevo, y hay otras que simplemente dicen, yo voy a agarrar las mismas que dice que se toman los empleados del gobierno federal. El gobierno federal se toma 10 días hábiles, 10 días feriados al año, em, que esos incluyen President's Day, hay 4 de julio, etcétera, hay otros días así. Esa es la política de nosotros de GBS, tenemos 10 días feriados y los primeros 2 años tienes 5 días cada año de vacaciones pagas y después eso sube a 10 días de vacaciones pagas por año. Esa es nuestra política como compañía. Y lo otro que sí hacemos, y por lo general buscamos ser flexible con eso, es los días de los feriados, excepto Navidades y Año Nuevo, son días flotantes que si la persona decide, y por el tipo de trabajo de nosotros, si la persona quiere trabajar ese día, puede trabajarlo y tomar ese día en otro día usándolo para pegarlo con las vacaciones. Esas son cosas que como compañías uno se puede poner un poco creativo porque tenemos un marco regulatorio que no nos impone cosas muy, muy específicas. Entonces ahí es en donde ya ahí cada compañía va a decidir basado en su gestión qué es lo conveniente. Con respecto a temas de maternidad y paternidad, hay algunos estados y ciudades que ahora están empezando a requerir eso, específicamente en California. A nivel federal no hay nada, excepto lo que cae dentro del Family and Medical Care and Leave Act, que solamente aplica para empleadores de más de 50 empleados. Y en ese caso también es no remunerado. Ahora, igual la compañía puede decidir tener alguna política aparte. En algunos casos permiten utilizar las vacaciones como parte de ese plazo para que tengan alguna parte de ese plazo remunerado. Y la otra forma de dar beneficios de maternidad y paternidad sin tener que desembolsar dinero durante ese tiempo, es utilizando un seguro de corto plazo desde discapacidad. Por ejemplo, para las mamás, los seguros de discapacidad a corto plazo cubren el periodo de haber dado luz creo que son 6 semanas. Y pagan normalmente el 60% de lo que ganaba la persona durante esas 6 semanas. Entonces, bueno, esos son beneficios que son relativamente bajo costo, que no tienes que tener un seguro de salud para obtenerlos ni para prestarlos y pueden cubrir alguna de esas cosas para que la compañía no tenga que desembolsar el dinero del salario de la persona completa durante el tiempo que está fuera. Ok, ahora hablemos de las terminaciones, que es un proceso que dentro del ciclo
del empleado pues llega en un momento determinado. Hablemos cuando la persona hace una terminación voluntaria, es decir, yo decido que no quiero seguir trabajando para la empresa. En este caso, usted se debe asegurar de tener siempre una carta de renuncia firmada. ¿Okay? Es muy importante porque ese es el documento que le va a permitir en un momento dado de tener la prueba necesaria de que efectivamente la persona renunció y no fue un despido. ¿Okay? Porque se manejan de manera diferente y pueden tener consecuencias diferentes. Asegurarse de cerrar todos los temas de pago el último día de trabajo, si le debe vacaciones, beneficios, reembolsos, etcétera. Asegurarse que el empleado devolvió todos los activos de la empresa, si tenía una computadora asignada, un celular, llaves, claves, etcétera. Recordar que a la persona sobre las expectativas de confidencialidad, no competencia que haya firmado, eso también es importante. Digamos, debe haber como una entrevista de cierre donde se toquen todos esos tópicos y se asegure de recordarle a la persona que tiene todos estos convenios, estos acuerdos firmados y que tiene la obligación de mantener esa información confidencial y de no competir. Por eso es que es importante que desde el principio usted tenga un manual de políticas y haga que la persona le firme inicialmente para que luego en el momento de una terminación usted se asegure de que pueda estar cubierto en todos esos aspectos. Jorge, ¿tú quieres agregar algo? No. Okay. Bueno, una cosa que sí sobre la carta de renuncia, es muy importante que tengan esa carta de renuncia para cualquier persona que haya renunciado a su puesto. Ha pasado que la persona renuncia o simplemente después deja de ir al trabajo y nunca tuvo una carta, y después, unos meses, unas semanas después, unos meses, pide desempleo. Ahora, y cuando alguien pide desempleo, siempre es el labor del empleador justificar que ese desempleo no es válido. Uh-huh. Cuando una persona renuncia, no es una condición para poder solicitar seguro de desempleo. Y no es elegible para el desempleo. Entonces, eso los protege a ustedes para que no les suban las tasas en dado caso de que paguen el desempleo. Recuerden que ustedes, cuando están pagando nómina, siempre están pagando el seguro de desempleo en lo que es el FUTA, FUTA tax, que es el 6%, el 0.6% en Florida a nivel federal, y una tasa que puede variar, que la estándar es el 2.7, pero puede bajar hasta el 0.1% en Florida, igual en Texas. Sí, eso es unemployment cuando lo ven en inglés. Y si quieren ver más sobre eso, pueden ver nuestro webinar sobre nómina, que explica un poco sobre qué es lo que están cobrando en la nómina y que están pagando todos los meses a nivel de Florida y Texas. Ok, ¿qué sucede entonces en el caso de una terminación voluntaria? En este caso, perdón, involuntaria. Esto es el caso donde usted está despidiendo a la persona. En el caso de que la terminación es porque su desempeño no fue adecuado, usted tiene que documentar todo y tener todos los documentos firmados. Tiene que asegurarse de dejar documentado que la persona sabía en forma previa al despido que estaba teniendo un rendimiento bajo y que se le dio la oportunidad de mejora y no lo dio, no lo hizo. Entonces, es bien importante documentar en el transcurso de la relación, si usted ve que una persona no está cumpliendo adecuadamente con sus labores, está teniendo un desempeño pobre, lo documente, se siente con la persona o con el supervisor directo de la persona se siente y le diga, mira, está pasando esto, te pasa algo, necesitamos que mejores en esto, tu producción está muy baja, y que eso se documente. Debe haber un documento de esa entrevista y de esa comunicación que se le dio a la persona, cosa de que ustedes puedan documentar que efectivamente se le dio la oportunidad, se le informó sobre el rendimiento bajo y por eso, como no se logró que la persona mejorara, entonces es que se toma la acción del despido. Pero documentarlo es imprescindible. ¿Okay?
Igual que en la anterior, pues asegúrese que el empleado le devolvió cualquier activo de la empresa, celular, la computadora, las llaves, claves, etcétera. En caso de decisiones por situaciones como que la persona robó algo o violó una política de la compañía, es importante que tenga testigos para documentarlo porque los va a necesitar. Así que es importante que se levante la información y se tengan declaraciones juradas de las personas que fueron testigos de la situación. Eh, si usted ve que el problema puede escalar a otro nivel, es recomendable que busque inmediatamente un profesional que lo asesore, un abogado que lo pueda representar en un momento dado, o que lo ayude a manejar la situación. Hay que tener mucho cuidado porque pueden haber situaciones de terminación involuntaria que pueden ser peligrosas, que pueden traer consecuencias. Entonces, pues, tiene que manejarlas muy adecuadamente y documentarlas. Es súper importante que las documente, que tenga testigos y que trate de manejarlo de la forma más adecuada posible para evitar consecuencias legales. Un aspecto bien importante es tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice, porque si pueden haber luego alegaciones sobre discriminación, en fin, cosas que puedan traer consecuencias. Así que es muy importante que se midan las palabras, se sea bien específico, bien concreto, se eviten subjetividades, se eviten palabras fuera de lugar o fuera de tono, para evitar problemas posteriores luego que puedan ser usados en su contra. Jorge, ¿tú quieres agregar algo? No. Okay. Ahora hablemos de errores comunes que cometemos los empleadores cuando estamos manejando una relación laboral. En primer lugar, les quiero mencionar sobre el hecho de pagarle a un empleado, a una persona que tenemos en relación de dependencia como un contratista independiente. Esto lo vemos todo el tiempo. Es muy importante recordar que si la persona se le paga con una W2 como empleado y se le hacen todas las deducciones, o se le paga con una 1099 como un contratista independiente, donde no se le hace ningún tipo de deducciones, no es una elección, no es que lo puede decidir el empleado o lo decide el empleador. Quien realmente la manera en que se debe tomar la decisión de cómo la persona debe ser pagada, lo determina el tipo de relación que tiene con la empresa. Si una persona tiene una relación de dependencia donde usa un uniforme, utiliza las herramientas de la empresa, cumple un horario, todas esas condiciones que implican que hay una dependencia, se le dan instrucciones para que haga su trabajo, eso es una relación de dependencia. No hay otra manera de verlo. Muchas veces, y lo he visto con muchos clientes, que resulta que la persona, no, mira, pobrecito, me está pidiendo que le pague con una 1099 para que no le hagan las retenciones porque necesita el dinero. Señores, eso tiene consecuencias. Si la persona es un empleado, cumple un horario, utiliza sus herramientas de trabajo, usted le da las instrucciones específicas de lo que tiene que hacer, ese señor, esa persona trabaja en relación de dependencia y no hay otra manera de pagarle que no sea con una W2 y que usted tiene la obligación legal de hacer las deducciones de seguro social, Medicare, impuestos sobre la renta. No puede hacerlo de otra manera, porque ¿qué sucede? En ese momento usted lo está ayudando porque le está pidiendo un favor, porque necesita el dinero de esas deducciones. Pero ¿qué puede suceder después? Lo que puede suceder después es que el día que usted decide despedir a esa persona por alguna razón, entonces esa persona se va a disgustar. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? Esa persona va a ir al Departamento del Trabajo, va a reclamar un employment y va a declarar que él era un empleado. Y cuando vengan a revisar y resulta que usted le estaba pagando como un contratista independiente, esa persona va a poder conseguir testigos que digan que efectivamente trabajaba en relación de dependencia porque esa era la realidad. Y eso va a tener como consecuencia para usted, el Departamento del Trabajo le va a decir, ah, sí, señor, usted estaba pagando como un contratista independiente para ahorrarse usted la porción de impuestos que le correspondía pagar por Seguro Social y Medicare. Entonces usted va a tener que pagar todo eso, el del empleado, el del empleador, con todas las multas que eso implique. Entonces,
tiene consecuencias. No es que por hacer un favor, usted debe tomar una decisión que no esté de acuerdo a lo que realmente es la realidad de la relación laboral que tiene con la persona. Así que mi recomendación siempre es, señores, no hagan favores. Es muy importante que cumplan con las regulaciones que como empleadores tienen. ¿Okay? Una, Uh-huh. una pregunta que tenemos, si una compañía está registrada en otro país y tiene un empleado en Florida, ¿se debe cumplir con los requerimientos de Florida? Y eso cae exactamente en este punto que estamos hablando aquí. Independiente de que de dónde esté, si la persona es una persona de Estados Unidos, que significa que pues, tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos, y la relación es una relación de dependencia, no importa de dónde sea la compañía, tienen que cumplir con los requerimientos de Florida. Ahora, si él está aquí como un contratista y no tiene horas regulares, le pagan por trabajo específico, él pone sus propias herramientas, es posible que sea una relación como contratista independiente y no tengan esa obligación. Pero depende mucho de la relación que usted tiene con la persona. Si es una persona en relación de dependencia, van a tener que cumplir con eso, aunque la compañía sea foránea. Al igual que si yo soy una compañía de Florida y tengo un empleado en Texas o tengo un empleado en California, yo tengo que cumplir con las cosas de ese empleado en ese estado. Correcto. Así es, sí, eso es bien importante. Mucha gente comete el error de que si usted tiene un negocio en Florida y tiene empleados en otro estado, no cumple con los requerimientos del otro estado. Si la persona vive en el otro estado, tiene que cumplir con el requerimiento del estado donde viva, donde desempeñe, donde la persona desempeñe el trabajo. Eso es bien importante. A veces es un poco complicado para empresas pequeñas llevar todas las regulaciones de cada estado y cumplir con ellas, pero es imprescindible que lo hagan. Tenemos una pregunta relacionada, en este caso inversa a la anterior, es que si la persona trabaja en otro país y la compañía está aquí en Florida, en ese caso, la compañía de aquí, asumiendo que la persona no tiene permiso para trabajar en Estados Unidos, no la puede contratar como un empleado de relación de dependencia en Estados Unidos. Entonces no tiene que cumplir con las cosas de Florida. Ahora, sí debes validar que te entregue, en vez de una W4 que tú se le entregas a un empleado, le vas a pedir una W8 que te firma, que dice que el empleado es foráneo. En ese caso te la firma, ya tú tienes tus cosas y simplemente le haces su pago mensual o quincenal o como le hayas... No tienes que hacer ningún tipo de retención, no hay ningún problema. Cuando en el caso de cuando usted le paga a alguien, esos honorarios que le está pagando a la persona no se consideran un ingreso dentro de Estados Unidos, aunque usted sea una empresa americana, si la persona está haciendo el trabajo fuera de los Estados Unidos. O sea, si usted tiene un empleado en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en donde sea, un contratista independiente, usted le hace el pago sin ningún tipo de retención y la territorialidad de ese pago la define donde se genera el trabajo que está haciendo la persona, por ende no hay responsabilidad dentro de Estados Unidos. Usted lo va a poner en su compañía como un gasto deducible, asegúrese de tener la W8 firmada del empleado, de la persona, donde hace una declaración jurada de que es no residente de los Estados Unidos. Ok. Otro punto importante que son errores comunes que vemos con nuestros clientes es que no se documenta adecuada y oportunamente la falta o trabajo inadecuado de los trabajadores. Eso se los mencioné antes. Es muy importante. Tenemos la tendencia que dejamos dejar las cosas, a pasar las cosas y no tomamos acciones y no las documentamos. Acostúmbrense a hacer advertencias, a hacer warnings, a documentar el warning y decirle a la persona, mira, está pasando esto, llegaste tarde tal día, volviste a llegar tarde, no estás cumpliendo con esto, está pasando esto, que se documenten las faltas de la persona, los errores que está cometiendo o la falta de performance o el trabajo pobre o inadecuado que está haciendo, cosa de que puedan documentar la decisión que están tomando en un momento dado cuando decidan terminar la relación laboral. Y eso les va a servir para poder decir o poder argumentar que fue un despido justificado y no un despido injustificado. Recuerden que los despidos injustificados llevan como consecuencia que la persona tiene el derecho de reclamar lo que se llama un unemployment. El unemployment funciona como un seguro. ¿Qué sucede? Que la tasa
que les cobran es en función de esa siniestralidad que tienen o de cuántas personas ustedes han despedido injustificadamente y que han reclamado un employment. Entonces, es bien importante que ustedes puedan documentar si están despidiendo a alguien con razón porque tiene un performance adecuado o violó una política, etcétera, que lo tengan documentado para defenderlo y no tengan el impacto en la tasa de un employment que pagan cada mes. Cuando hablamos de cosas documentadas, también es importante destacar, es documentada no es solamente le envié un email y le dije para dejarlo documentado. Eso es parte y cuando no están en situaciones que realmente piensan despedir a la persona, eso es suficiente. Pero ya cuando están entrando en procedimientos de que ya están cansados de esta persona y están pensando que no va a poder cumplir la talla, es importante que no solamente esté documentado por escrito, sino fue documentado y firmado por ambas partes. Entonces, eso es algo que a veces lo hace un poco incómodo, pero es parte de asegurarse que después vayan a poder utilizar ese soporte como el soporte para prevenir un reclamo de desempleo. El punto número 3 que tenemos aquí como errores comunes es que tengan las políticas escritas y que apliquen a todos los empleados en forma uniforme. Esto les evita que pueda decirse que hay discriminación o que tienes preferencias con alguien, que a alguien les aplicas una cosa y a otros otra. Eso es bien importante y yo creo que lo hemos cubierto suficientemente durante el webinar, pero pasa muchísimo, ¿ok? La gente no cree que no es importante tener un manual de políticas escrita, que no es necesario actualizarlo, que no es necesario que lo firmen los empleados, que lo conozcan y esté accesible a los empleados y todo eso es lo que nos va a ayudar en un momento dado a poder defendernos en situaciones que tengamos de problemas con empleados. Y lo otro, el punto número 4 es la toma de decisiones emocionales. Señores, cuando sabemos que si en un momento dado sucede algo, queremos tomar una decisión y hacer lo que se nos ocurra en ese momento, tenemos que mordernos la lengua, tenemos que calmarnos y no ser emocionales. Si vamos a tratar un despido, tenemos que hacerlo en forma racional, tenemos que hacerlo en forma adecuada, calmados, es preferible pensar las cosas 2 veces antes de tomar una reacción que luego pueda devolverse y tener una consecuencia negativa para nuestra empresa. ¿Quieres agregar algo, Jorge? Eso es todo. Creo que llegamos al final del webinar. Ok, sí, ya llegamos al final. Aquí hay algunos enlaces importantes donde pueden conseguir la I9, la W4, el Departamento del Trabajo, donde hay una guía general que es bien interesante que les puede ayudar con información de lo que hemos hablado. Y aquí en lo que es un contratista o un empleado en relación de dependencia, esto es bien importante que lo lean para que tengan una idea de realmente cuáles son las condiciones que definen, porque mucha gente se confunde con lo que define o no un empleado. Es que yo lo tengo a medio tiempo, entonces es un contratista. No, el tiempo que trabaje con usted no es lo que define si la persona es un empleado en relación de dependencia o no. Entonces es bien importante que lean esta información porque los va a ayudar a entender mejor todo lo que hemos hablado y a profundizar sobre algunos temas. ¿Alguna otra cosa, Jorge? Bueno, tenemos chance para preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta que no tocamos el tema de entrenamiento. Sí, se nos escapó un poco el tiempo y no pudimos cubrirlo. Pero bueno, con el tema de entrenamiento es bien específico a cada industria. Pero lo importante es que entrenen a la gente adecuadamente, porque va a eso mismo de poder después, si tiene que tomar una decisión de despedir a alguien, a esa persona se le entrenó adecuadamente para hacer ese trabajo o se están viendo cosas que no se le habían entrenado. Entonces, hasta el entrenamiento hay que documentarlo. Una de las cosas que deben hacer es que si ustedes dan un curso o se sientan a hacer algo al principio que específicamente entrenan en eso, usar maquinaria, en seguridad del trabajo, en herramientas de la oficina, etcétera, que las documenten de que ese entrenamiento se dio y quién asistió. De esa forma también lo pueden utilizar como respaldo de lo entrené, le dije que no estábamos sirviendo, que no estaba funcionando ahorita en ese trabajo y si tengo que despedirlo después, tengo la documentación completa para hacerlo. Sí, es súper importante pues entrenar a la gente y que
documentarlo adecuadamente, además de que también sirve como una herramienta de mantener a la gente, porque mientras la gente sienta que tiene oportunidades de aprender, de crecer, porque esas son herramientas que al final les van a usar no solamente en el trabajo actualmente, sino es parte del crecimiento profesional de la persona. Entonces también desde ese punto de vista motivacional es también importante mantener a los empleados con información constante. Incluso la información ni siquiera tiene que ser necesariamente sobre solo herramientas para su trabajo, porque también es importante que la persona desde el punto de vista personal crezca y que puedan también darle herramientas para manejar situaciones familiares, situaciones de crecimiento personal, manejo de conflictos, etcétera, que puedan ayudarlos, que indudablemente van a generar también beneficios para las relaciones que tienen en su trabajo, pero son herramientas que la persona también utiliza en su vida en general. Todas esas cosas son importantes que también puedan brindarlas como herramientas. Hay muchas opciones donde no necesariamente tienen que gastar o invertir muchísimo dinero en poder entrenar a la gente. Hay muchos cursos online hoy día que no son tan costosos y que pueden ayudarlos en este proceso, pero sí se requiere un tiempo para determinar y conseguir esas fuentes y poder buscar herramientas que los ayuden a mantener a sus empleados entrenados. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a tener un tiempo para preguntas si las hubiera. Sin embargo, pues hemos respondido unas cuantas durante el proceso del webinar. Realmente para nosotros siempre es un placer poder apoyar a los empresarios y emprendedores a desarrollar su negocio y hacerlo crecer. Y pues nuestros webinars están gratuitos, van a estar puestos en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos si quieren verlo de nuevo, si quieren compartirlo, si quieren ver una parte. Hay una de las personas que me indicaba que se tenía que ir, pero que quería saber si iba a estar grabado para poder verlo. Realmente les agradecemos el apoyo, el que hayan invertido este tiempo para estar con nosotros, que esperamos les haya sido de mucho provecho y que puedan utilizarlo como una herramienta para el crecimiento de su negocio o para crecimiento personal y profesional. Les agradecemos pues que se aseguren de seguirnos en las redes para que estén informados siempre de los eventos, de los webinars que hacemos, de las sesiones de preguntas y respuestas, siempre estamos buscando llevarles información que los pueda ayudar en su proceso de crecimiento y apertura de negocios. Así que estamos siempre a su orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Veamos si hay alguna otra pregunta. Creo que no hay preguntas, Jorge, ¿cierto? En estos momentos no hay preguntas pendientes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.